Hola chicos, bienvenidos a una nueva cápsula educativa. Ya, la cápsula educativa número 3, en la cual vamos a tratar el tema del movimiento de las aguas oceánicas, con el objetivo de comprender cómo se produce el movimiento de las aguas marinas. Lo primero que vamos a hacer es recordar un concepto clave, la hidrosfera. La hidrosfera era el conjunto de todas las formas de agua presentes en el planeta, ya sean dulces, como las aguas continentales, donde encontramos los lagos, las lagunas, los ríos, los glaciares, y en las aguas subterráneas, o aguas saladas, como la de los océanos o los mares. Y es precisamente de esas últimas aguas que vamos a hablar el día de hoy, más concretamente del movimiento de las aguas oceánicas. Ya a pesar de que en la hidrosfera podemos apreciar como si fueran aguas quietas, esas porciones que son grandes, así como los mares o los océanos, nosotros los vemos que están quietos. Esto no es así en realidad. Ya, por ejemplo, las aguas oceánicas podemos apreciar diferentes tipos de movimiento, los cuales nos permiten de cierta forma mantener el calor que se recibe del sol. Ya, así que el océano influye de cierta manera en la temperatura del planeta. Los movimientos que se producen en el océano van a ser de tres tipos: las olas, las mareas y las corrientes. Ya, antes de continuar, vamos a visualizar una actividad. Ya, aquí vamos. Tenemos una fuente con agua y le llega un poco de viento, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con esta agua? Nos vamos a preguntar entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta agua? ¿Cuál de los tres movimientos mencionados anteriormente simula esa actividad? Simulaba precisamente la formación de olas. Puede que haya asociado la actividad anterior con la formación de las olas, que son una forma de movimiento de las aguas oceánicas, que pueden observarse ya a simple vista. Hablaremos ahora acerca de cómo se produce la formación de estas olas. ¿Ya? Si nosotros estamos mar adentro, ya bien en lo profundo, lo que va a pasar es que el viento va a causar un efecto sobre la superficie del agua y va a causar unas ondas, ¿ya? Estas formas de ondas que se mueven en el mismo sentido que el viento sopla. Si el viento venía de allá, las ondas también van para allá. Ahora, a pesar de que nosotros observamos estos movimientos de ondas, ¿cierto? Estas ondulaciones, lo que ocurre realmente es que en el agua las partículas se van a mover de forma semicircular, ya se van a mover formando elipses. Y lo que va a pasar es que esa agua va a subir y va a bajar de cierta manera, y así va a avanzar. Sube, baja y después va avanzando. Y va a formar estos semicírculos o elipses. Ya una elipse es un círculo achatado. Y a medida que la profundidad del mar va a disminuir, lo que va a pasar es que este movimiento se va a ver interrumpido. Y como se va a ver interrumpido, se va a deformar la elipse. Y si la elipse se deforma, se va a perder la estabilidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que las olas van a reventar en la orilla. ¿Ya? El movimiento circular se deforma y las olas me van a reventar en la orilla. Ahora, cuando las olas chocan, con una fuerza van a poder romper las rocas. ¿Ya? Y bueno, en el fondo eso también va a cambiar cómo es la costa, ya porque se rompen las rocas, se desgasta el suelo marino. Me va a cambiar entonces las condiciones de la costa. De esta forma se van a generar esos acantilados que nosotros podemos ver de repente donde hay mar. Vemos esos bordes rocosos, ¿cierto? Con altura, se producen gracias a que las olas golpean fuertemente esas rocas. Vamos a hablar ahora de las mareas.
todos los días y también durante el día el nivel del mar baja o sube. Esto es lo que ocurre cuando vamos, por ejemplo, a la playa y dejamos nuestras cosas como muy cerca de la orilla y al pasar la tarde, lo que pasa es que el agua a veces nos alcanza. ¿Por qué va a pasar esto? Porque el nivel del agua va a subir o va a bajar, como podemos observar en esta imagen de aquí. El nivel del agua puede bajar, pero también puede subir y eso pasa todos los días o durante el día. Ya, a este fenómeno se le va a decir marea y se relaciona con la fuerza de atracción que tiene la Luna y el Sol sobre el agua del océano en nuestro planeta. Ahora, vamos a ver que tenemos dos tipos de marea. Vamos a tener marea alta o pleamar y marea baja o bajamar. Tenemos marea alta cuando el nivel del agua está más en lo alto. Por ejemplo, aquí el agua va a llegar hasta esta zona, ¿cierto? Casi llegando a los pies del cerro. Y también tenemos marea baja. Cuando tenemos marea baja, cuando el mar se recoge, ya ese es baja mar, el menor nivel que tiene el mar. Eso es lo que podemos apreciar en la imagen de fondo. Vamos a hablar ahora de otro tipo de mareas, las vivas y las muertas. Para esto tenemos que entender que el efecto que tiene la luna, ¿ya?, en el agua de nuestro planeta es similar al que tiene un imán con un metal, ¿ya cierto? Lo va a atraer. Y eso lo que va a pasar es que va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque la Tierra gira y porque la Luna también se va a ir posicionando en diferentes zonas. Entonces, lo que va a pasar es que se me van a originar las mareas vivas o muertas, pero eso va a depender de la ubicación de la Luna. Ya en las zonas más cercanas a la Luna se va a acercar un poco más el agua, porque la Luna la va a atraer como si fuera un imán y el agua va a acercarse a esta Luna, se va a atraer como si fuera un metal que se atrae hacia este imán, ¿ya? Por eso sube el nivel del mar, porque la luna atrae esa agua, ¿ya? Se desplaza. Por ejemplo, aquí podemos ver que el agua se mueve, ¿cierto?, hacia donde está la luna. Y las partes donde la luna está más alejada, ¿cierto?, el agua se desplazó, se recogió. Ahora, mareas vivas. ¿Cuándo vamos a tener mareas vivas? Coinciden casualmente con la luna nueva y la luna llena. ¿Por qué? Porque es cuando se alinea el Sol, la Tierra y la Luna, ¿cierto? Los tenemos todos en la misma línea. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La Luna, ¿cierto?, atrae el agua de los océanos, la atrae, ¿cierto? Y además se atrae también el agua por parte de la fuerza de atracción del Sol. Pero la fuerza de la Luna es una fuerza de mayor atracción. Eso es importante destacar. Entonces, cuando se alinea el Sol con la Tierra y la Luna, tenemos las mareas vivas, ¿ya? Porque se atrae el agua y si nos fijamos aquí tenemos, ¿cierto?, todas las zonas costeras en nuestro planeta, ¿cierto? Están a lo largo de esta zona. Esas son las mareas vivas. Alineación Tierra, Sol, Luna. Ahora, mareas muertas, cuando baja el nivel del mar, coinciden con la luna menguante o creciente. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La luna va a ejercer su fuerza, ¿cierto?, de atracción sobre el agua del océano. El agua del océano, en vez de estar en las costas, se va a desplazar hacia los polos del planeta. Pero el desplazamiento que va a ocurrir aquí no va a ser tan potente. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que el Sol también tiene su fuerza de atracción. No es tanta atracción como la de la Luna, pero tiene una fuerza de atracción. Entonces la Luna, por más que atraiga el agua hacia acá, lo que va a hacer el Sol es también atraerlo un poco hacia él. Por lo tanto, el nivel del mar no va a ascender tanto aquí, no va a subir tanto el nivel del mar. Ahora, lo que vamos a hacer es hablar de otro tipo de movimientos que ocurre en el agua. Ya para eso vamos a observar una actividad en la cual se va a representar un movimiento ya que ocurre también al interior del agua.
Tenemos entonces una fuente a la cual agregamos agua que está a temperatura ambiente, ¿cierto? A temperatura ambiente. Y lo que va a pasar aquí es que vamos a tener un hielo coloreado con azul. Y vamos a tener agua caliente, la cual vamos a mezclar con un tinte rojo, ya para identificar que esa va a ser el agua caliente. Entonces mezclamos nuestra agua con colorante rojo. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que ocurra al agregar el hielo en un extremo de la fuente? ¿Y qué crees que ocurra al agregar el agua caliente al otro extremo de la fuente? Si no lo sabemos, vamos a ver qué pasa. Tenemos entonces nuestra fuente con agua a temperatura ambiente y le vamos a agregar el hielo, también el agua caliente. Lo vamos a acelerar porque, bueno, esto toma un poco más de tiempo. Y vamos a ir observando qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Ocurrió que la diferencia de temperatura produjo un movimiento al interior del agua, ¿cierto? El agua se fue moviendo porque tenía diferentes temperaturas. Esto nos va a ayudar a comprender cómo se producen las corrientes oceánicas. Tenemos entonces corrientes oceánicas. Ya, pero como eso fue una fuente pequeña y el agua en el mar está en abundante cantidad, va a pasar que una corriente oceánica es el movimiento, pero de una gran masa de agua. Ya, así como lo hace un río, pero esto ocurre dentro del océano. Ya se mueven grandes masas de agua. Se impulsa principalmente por el calor que se recibe del sol. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie del agua del océano, ¿cierto? Recordemos también que en una cápsula anterior mencionamos que la temperatura de la superficie del océano es superior a la de las aguas profundas. Pero también van a haber otros factores que intervienen, ¿ya? Como el viento, la salinidad, ¿ya? Cuántas sales yo tengo disueltas en mi agua. También hablamos de eso en una cápsula anterior. Y estos van a ser otros factores entonces que afectan en la dirección de las corrientes marinas. Podemos apreciar entonces en el fondo de imagen, ¿cierto? Las diferentes corrientes marinas. Rojas para las cálidas, azules para las frías. Vamos a ir ahora entonces con las corrientes cálidas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ocurren en aguas superficiales, sí, porque el agua de la superficie del océano se calienta con el calor del sol, ¿cierto? Aguas superficiales. Y se originan además en zonas tropicales, ¿cierto? Porque en estas zonas del planeta, todo lo que es aquí cercano al Ecuador, la temperatura es mayor. Entonces, cuando la temperatura de la corriente es mayor a la del agua que la rodea, hablamos de una corriente cálida, ¿cierto? Tenemos agua que la rodea, pero tenemos agua caliente que se va a mover. Eso es una corriente cálida. Vamos ahora con las corrientes frías. Las corrientes frías van a ocurrir en aguas más profundas. Recuerda que el sol no llega hasta lo profundo del mar y a medida que vamos aumentando la profundidad del mar, el agua va a ser cada vez más fría. ¿Qué es lo que hacen? Compensar la acción de las corrientes cálidas. Si yo tengo una corriente cálida que va por aquí y el agua se mueve hacia allá, lo lógico es que me llegue agua de otro lado, a ese mismo lugar. Tengo una corriente caliente, pero para compensarla tengo una corriente fría. Ya cuando la temperatura entonces de la corriente es menor que la del agua que la rodea, hablamos de una corriente fría. Tenemos esta agua, ¿cierto? Y aquí se produce una corriente con
agua que tiene menor temperatura, corriente fría. Llega hasta acá y se va a producir otra corriente, ya con agua con mayor temperatura que el agua que está alrededor, corriente cálida. Ahora, el desplazamiento a lo largo del planeta nos permite tener un ciclo, ya, y nos va a generar la existencia de los climas más o menos estables. Vamos a ver después ya cómo se relacionan las corrientes con el clima que podamos tener. Pero antes de ello vamos a hablar de las corrientes oceánicas en Chile. Tenemos la corriente de Humboldt. En las costas de Chile tenemos una corriente fría, porque viene desde las aguas de la profundidad. Tenemos una corriente fría conocida como la corriente de Humboldt, en honor a la persona que la descubrió, que es Alexander von Humboldt. Se produce entonces porque las aguas se mueven desde la profundidad, ¿cierto? Desde lo más profundo, agua fría se va a mover. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener esta corriente de Humboldt, ¿cierto? Que pasa. ¿Hacia dónde pasa? Pasa de forma ascendente, hacia arriba. Pasa por Perú y pasa por Ecuador la corriente de Humboldt. Lo que hace esta corriente es que como es de agua fría, ¿ya cierto? Ese es el agua fría pasando por allá, no permite que el agua cálida llegue hasta el borde de esta zona centro-norte de Chile. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las precipitaciones en el norte van a ser muy escasas. ¿Por qué? Porque como el agua que pasa aquí cerca de la costa es fría, no se va a evaporar. Ya no va a haber mucha evaporación. Entonces, por eso podemos deducir que está el desierto de Atacama, ¿cierto? Y es tan seco, porque el agua que están aquí, que son frías, no se evaporan. Pueden generar niebla, neblina, pero no se van a evaporar porque va a ser una corriente de agua fría. Solo el agua caliente se evapora. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces nos permite tener ese clima, ¿cierto? En el desierto, el clima desértico. Vamos a hablar de otro fenómeno que ocurre, que es el fenómeno del niño. Hablamos de este fenómeno porque nos impacta a nosotros. ¿Por qué? Porque es parte del hemisferio sur. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un cambio en el comportamiento de las corrientes marinas. El agua caliente, de aquí tenemos el continente de América, está debajo del dibujo, es así, pero lo que produce es que el agua caliente generalmente es impulsada por los vientos, como señala aquí, hacia las costas de Australia. Como llega esa agua caliente para allá, llega esa agua caliente, lo que va a pasar entonces es que en la zona de Australia va a llegar el agua caliente y se va a evaporar y va a generar una mayor cantidad de precipitaciones. Ahora, la corriente del Niño lo que hace es debilitar este viento. Sin este viento, esta agua no se mueve. Como el agua no se mueve tanto, lo que va a pasar es que el agua caliente va a quedar cerca de mi continente, ¿cierto? Va a quedar cerca de Sudamérica. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Voy a tener precipitaciones. Entonces, tengo yo mis vientos normales y lo que hacen es empujarme el agua caliente, aquí está la corriente cálida, se pasa, ¿cierto?, para acá. Forma las nubes, llueve, el viento sigue su curso. Sin viento, lo que va a pasar es que el agua que estaba caliente aquí, porque la corriente Humboldt pasa bien cerca de la costa, pero acá hay agua más cálida, el viento va a estar débil. Entonces no me va a poder empujar el agua cálida para allá. El agua cálida se va a evaporar. Y lo que va a pasar es que como se evapora me va a generar nubes y esas nubes en su momento van a precipitar y va a llover sobre mi continente. Ya, en eso consisten las corrientes y lo que pasa con el fenómeno del niño. Por general, agua caliente, ¿cierto? Pasa de largo, pero aquí, gracias al viento, que está débil, no pasa de largo. Entonces, tenemos los diferentes movimientos que ocurren con las aguas del océano y en ellos van a intervenir otros factores ya externos. Por ejemplo, las olas. Para que ocurran las olas yo necesito viento. Después voy a tener las mareas. ¿De qué van a depender las mareas? De la luna. Y por último, voy a tener
las corrientes. ¿De qué van a depender las corrientes? De la temperatura y del viento. Ya son todos factores que van a incidir en el comportamiento del agua del océano. Yo voy a ver eso que afecta a donde yo vivo, ¿cierto? Voy a ver que tengo afectado el clima. Si está más o menos lluvioso, porque el fenómeno del niño es cuando llueve, llueve mucho, y eso va a ser producto de los vientos, de estos factores que generan estos movimientos del océano, ¿ya? Una vez dicho eso, vamos a ir con el ticket de salida, que son estas 3 preguntas que yo te pido que me respondas y envíes las respuestas a mi correo. La primera, elabora un diagrama de Venn. El diagrama de Venn es este de acá, mencionando semejanzas y diferencias de olas, mareas y corrientes oceánicas. Vamos a poner en esta oportunidad solamente las olas y las mareas, ¿ya? Diferencias, características exclusivas de las olas, cosas que solo pasen en las olas. Similitudes, procesos que ocurren en ambos casos, cosas que son común para las olas y para las mareas. Van en esta zona del medio. Y en esta zona de acá vamos a poner diferencias que van a ser exclusivamente características de las mareas. Eso lo vamos a escribir aquí. Pregunta número 2. ¿Qué representa esta imagen? Y en base a esta imagen explica cómo ocurre este fenómeno, ¿cierto? Aquí tenemos unos círculos, semicírculos, aquí que ya no se pueden formar, qué es lo que va a pasar, por qué pasa esto. Y por último, tenemos elabore un mapa conceptual vinculando los siguientes términos: olas, corrientes frías, viento, movimientos del agua, baja mar, corrientes cálidas, mareas vivas, pleamar, corrientes marinas, calor, diferencias de temperatura, mareas. ¿Ya? Todas esas son las preguntas que me tienes que responder y enviar las respuestas a mi correo electrónico. Hasta la próxima cápsula educativa.